Primero, buenas noches. Un poco la idea de hoy era hablar de insuficiencia cardíaca aguda, así que como disparador inventé un caso acá, que es un paciente masculino de 62 años, como antecedentes diabético tipo 2, insulino requiriente, hipertenso, ex tabaquista y antecedentes de cardiopatía isquémica. Tuvo una cirugía de revascularización miocárdica en 2017 con una lima a la DA, sin una arteria mamaria interna, un puente venoso a la coronaria derecha, que fue secuencial a la circunfleja, y una angioplastía a la descendente anterior en el 2022. Tiene un ecocardio con función del veí izquierdo severa, trastorno de la motilidad en cara anterolateral, los segmentos basales, medios y apicales, una insuficiencia mitral moderada y una insuficiencia tricuspidia leve. Como enfermedad actual, el paciente consulta en enero del 2024 por un cuadro de 2 semanas de evolución de una infección de piel de partes blandas en el miembro inferior derecho que no había mejorado con tratamiento antibiótico vía oral. Al interrogatorio dirigido también refiere que había un aumento del diámetro de los miembros inferiores y una disnea en clase funcional 2-3. Al ingreso, los vitales del paciente eran estos, lo más llamativo era la presión de 80-50, el resto estaba dentro de todo en parámetros normales. Estaba normocoloreado, normohidratado, tenía regular perfusión, edemas y miembros inferiores bilaterales, simétricos, con un godet en 2 cruces. Tenía esta lesión, el miembro inferior derecho, con eritema, supuración y una necrosis profunda. Lo que sea específicamente la parte cardiovascular, lo llamativo era que tenía un soplo sistólico en foco mitral, con radiación a la axila izquierda, compatible ya con lo que se veía en el ecocardio previo, y una ingurgitación yugular 1 en 3. Tenía buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire con reales escasos bivasales. El electro, como llamativo, un bloqueo rama izquierda, QRS ancho y un eje -30 que estaría dentro de todo en parámetros normales. El laboratorio, una discreta anemia con hematocrito de 35, hemoglobina de 10, los blancos normales, un neutrófilo que esté en rango normal, función renal normal y un medio interno también normal. Que se evaluó por personal de la guardia, como sucedería en cualquier momento en nuestro medio, y por la sospecha de la infección, que sería foco de partida de la infección de piel y partes blandas, le colocan una vía periférica, le hacen una expansión con solución fisiológica 0,9% de 2 litros de manera ininterrumpida, lo hemocultivan por 2 y inician tratamiento empírico con ciproclina. El paciente evoluciona con mayor dificultad respiratoria, disnea ahora en clase funcional 4, requerimiento de oxígeno, reales crepitantes bilaterales hasta campo medio, con aumento de la ingurgitación yugular y frialdad en los miembros inferiores. Y ahora los vitales está con una actividad de 75 a 55 y una frecuencia cardíaca de 110. Ante esta situación, interpretan que está con un cuadro, un shock séptico, a foco partida de la infección de piel de partes blandas y es presentado en el mundo al quirófano para la amputación infrapatelar derecha, tomando como de partida que es todo secundario a esta infección. Acá más o menos como unas preguntas como disparadoras, por así decirlo, que yo por ahí más o menos pensé como para ir hablando y desarrollar todo el tema, sobre qué conducta tomaríamos desde el lado de anestesia que si nos presenta el paciente con esta situación. ¿Sí? Nada, lo ingresamos al quirófano o podemos colocar una vía central, sonda vesical, tratamiento con diuréticos endovenosos, evaluar requerimiento de inotrópicos e intubación orotraqueal, estabilizar y luego realizar el procedimiento quirúrgico, colocar la central, sonda vesical, tratamiento de diuréticos endovenosos, evaluando requerimientos inotrópicos, BNI e intubación orotraqueal y el manejo nuco, o colocar sonda vesical, tratamiento con diuréticos vía oral, oxígeno, una cámara nasal bajo flujo y diferir cirugía luego de la compensación. No es un poco la idea que ahora lo contesten, si lo vamos a charlar más al final, sino como un puntapié. En base secundaria a todo esto, ¿qué inotrópicos y o vasoactivos deberíamos usar? ¿Sí? Noradobuta, dobuta y vaso,
levosimendan y noradrenalina, mirrinona y dobuta. Como para ya entrando un poco por ahí el termo, que era un poco la idea del día de hoy, hablando que la insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome clínico, heterogéneo, caracterizado por signos y síntomas de rápido inicio, que se dan de nuevo, o un empeoramiento de un estado crónico que presenta una elevada morbilidad y mortalidad. La verdad, cuando lees la biografía, incluso en el día a día, lo confundimos bastante, ¿no? Con el tema de es una cardíaca aguda, es una descompensada crónica, una crónica reagudizada. La verdad que son términos muy similares que en cierto punto quieren decir más o menos lo mismo, ¿sí? Hablan de un deterioro nuevo, agudo, de un proceso que ya sea crónico o sea nuevo, ¿sí? Son bastante similares, en realidad, o sea, estamos hablando de la misma situación. Contemos de la fisiopatología, que esto por ahí es lo que está bueno a veces entenderlo, darle una vuelta de rosca. Más que nada, tratar de entender que tiene que haber un sustrato que hace puede ser que tengamos un miocardio que es normal o que ya tiene una cardiopatía estructural, ¿sí? Acá hablo más que nada de una hipertrofia, o que ya viene un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Y siempre vamos a tener desencadenantes. Nosotros siempre algo que insistimos mucho, que lo tenemos como muy incorporado en la residencia nuestra, es siempre evaluar la etiología de la insuficiencia cardíaca. O sea, no nos sirve solamente tratar las consecuencias, hay que tratar la causa, ¿sí? El origen de todo esto. Muchos engañantes pueden ser la hipertensión, síndrome coronario agudo, suele ser el primero que vamos a buscar siempre, ¿sí? Después, las arritmias, infecciones, disfunción renal, falta de ese tratamiento o falta de accesibilidad, como también tenemos demasiado en nuestro medio. El problema de la accesibilidad es muy importante. Y también los mecanismos amplificadores, tanto miocárdicos, renales, vasculares y neurohormonales. Algo que hay que entender que todos estos mecanismos no es que obedecen solamente a uno, sino como que toda la fisiopatología se influye entre un mecanismo y otro, está todo en constante eh, mecanismos que se van presentando uno encima del otro, tanto renales como neurohormonales o también miocárdicos, y están todos en conjunto sucediendo al mismo tiempo. A veces es un poco difícil decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque la verdad que suceden tanto mecanismos como reguladores como de consecuencia, que es un poco difícil, ¿sí? Más que nada lo que nos va a dar, después de cada todo esto, como descenso del gasto cardíaco, de presión diastólica y demás, va a hablar de congestión y disfunción de órganos terminales, ¿sí? Siempre vamos a estar más hablando sobre todo hacia el sistema nervioso simpático y todo lo neurohormonal, ¿sí? Más que nada con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Esta es una clasificación que tenemos de un libro nuestro que lo usamos bastante, para de ver del sustrato que tendría, primero claro que sea normal, con cardiopatía estructural en estadio B, que ahora ya pues no se usa tanto, una cardíaca aguda presente en un paciente que estadios que son C o D, que ahora vamos a ver de qué hablamos de eso. Lo puede diferenciar de evolución temporal como súbita o subaguda, y según la gravedad, pacientes que son leves, moderadas o en shock, y también hablando como qué desencadenantes tuvo, si son cardiovasculares o no cardiovasculares. Esta es por ahí la clasificación que nosotros normalmente usamos para definir, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, que la damos siempre como fracción de eyección reducida, levemente reducida, preservada o la mejorada, ¿sí? La reducida siempre cuando la FEI menor a 40%, levemente reducida a 41-49, preservada mayor a 50. Esto sí o sí nos obliga siempre a tener un ecocardio que nos demuestre bien la función sistólica, ¿sí? Y siempre partiendo de esta base, que tiene que estar en presencia o antecedente de signos de síntomas de insuficiencia cardíaca causada por una alteración cardíaca estructural o funcional, acompañada de reducción de gasto cardíaco, aumento de presión en llenado en reposo de esfuerzo, corroborados por métodos invasivos, no invasivos o aumento de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Se ha insistido mucho últimamente con el tema de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Por la alta sensibilidad que tiene, ¿sí? Generalmente un paciente que se sospecha de insuficiencia cardíaca y no tiene péptidos natriuréticos, es muy imposible que sea una insuficiencia cardíaca, si hay que buscar una causa que no sea cardíaca. Es muy raro. Esto lo que antes se conocía como estadio A, B, C y D, que ahora tiene una nueva nomenclatura, que son pacientes que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, que están en preinsuficiencia cardíaca. En riesgo sería que tienen solamente factor de riesgo para generar
insuficiencia cardíaca. Así, cualquier paciente que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga antecedentes familiares, que esté expuesto a cardiotóxicos, eh, por ejemplo, la cocaína, que es también muy común en nuestro medio, que tienen preinsuficiencia, más que nada, que estos pacientes tienen alteración estructural o funcional con una elevación de los beta-caudales, en este caso los péptidos natriuréticos, sin otra causa que lo justifique, ¿sí? Mutación estructural funcional, la disfunción diastólica, las presiones aumentadas del llenado ventículo izquierdo son los que por ahí generalmente más vemos. Y los que ya son en estos estadios son insuficiencia cardíaca sintomática, en las que ya hay alteración, ¿sí? Estructural y funcional, pero también tenemos antecedentes de signos y síntomas. Ya acá entramos en todos los pacientes que son sintomáticos, ¿sí? Acá ya es una bolsa de gato que están en la mayoría. La insuficiencia cardíaca avanzada son los síntomas graves y internaciones frecuentes pese al tratamiento médico óptimo, ¿sí? Esto más que nada, pues ya nos vamos a las insuficiencias cardíacas crónicas, ¿sí? Pues que son las que manejamos nosotros en consultorio sobre todo. Y esto que siempre está bueno, al menos para nosotros sobre todo, siempre lo tenemos presentes, es la etiología de la insuficiencia cardíaca. Siempre a la cabeza tenemos que estar pensando que sea un evento coronario agudo, ¿sí? Siempre tengo que evaluar para descartarlo sobre todo. Puede ser hipertensión, puede ser valvulopatías, arritmias, miocardopatías, cardiopatías congénitas, infecciones, cardiotoxicidad por fármacos, algunas infiltrativas que tenemos bastantes, a pesar de todo que no sean tan comunes. Siempre tenemos que pensar en qué tipo de etiología tenemos para después tratar la causa eh, primaria de la insuficiencia, ¿sí? No solamente las consecuencias, no solamente la disfunción ventricular. Como signos y síntomas, ¿sí? Tenemos como síntomas típicos y síntomas menos típicos, síntomas específicos y menos específicos. Como los más típicos, siempre va a ser la disnea de esfuerzo, la DPN, la ortopnea, la fatigabilidad o la debilidad del paciente, la tolerancia disminuida al ejercicio, y como signos más específicos, siempre tiene que llamar la atención, la ingurgitación yugular, el reflejo patillar positivo, el tercer ruido y el choque de punta desplazado. Algo que a mí me pasó mucho últimamente, por ahí, más que nada en el consultorio, cuando uno se pone más fino en la anamnesis con el paciente, obviamente, ¿no? Cuando hay tiempo, por eso en la situación del consultorio, la verdad que se ven bastante todo el resto de los síntomas menos típicos. Cuando vos empezás a negar cada vez más y más fino, la mayoría terminan siendo de libro. Obviamente, en el contexto de urgencia ahora no te vas a andar preguntando si el paciente tiene disnea cuando se ata los cordones, que eso sería la vendopnea, ¿no? Uno por ahí se va siempre a los signos más específicos y a los síntomas típicos, ¿sí? Son las preguntas eh, claves y primeras que uno hace. Esto para remarcar lo que es la clase funcional, que lo usamos mucho nosotros de la New York Heart Association, que va de 1 a 4. Clase 1 es que el paciente no tiene limitación de actividad física, y clase 4 que ya está en reposo, ¿sí? Como para decirlo medio rapidito, que por ahí no amerita darle mucha más importancia ahora. Y este cuadro es importantísimo. Creo que de toda la clase lo que sí algo que yo quiero dejar bien marcado y que ustedes se lleven porque es lo que más les va a ayudar en el día a día es este cuadro que es la clasificación de Forrester. Hay otras nomenclaturas que también lo pueden encontrar, pero el concepto de este cuadro es lo más importante lejos. Así que vamos a tratar de darle importancia y esto vamos a tratar de desmembrarlo poco a poco, ¿sí? Vamos a partir de dos cuestiones de perfil hemodinámico que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Vamos a tener 4 perfiles en total. Nos vamos a enfocar en 2 cosas, en el gasto cardíaco y las presiones capilares pulmonares, ¿sí? El valor de corte de la presión capilar va a ser 18 y el gasto cardíaco va a ser de 2,2, ¿sí? Lo que es el gasto cardíaco, vamos a hablar más que nada de la perfusión, ¿sí? Cómo estaría el relleno capilar de nuestros pacientes. Vamos a tener que la presión puede estar normal, que no hay baja perfusión, o que sí hay baja perfusión. Si no hay baja perfusión, nuestro paciente va a estar caliente, ¿sí? Como vemos acá, caliente, caliente. Y en cambio, si hay baja perfusión, van a estar fríos. Y con respecto a las presiones capilares, podemos evaluar si están aumentadas o disminuidas. Más que nada esto, como para que nos quede el concepto claro, vamos a estar hablando de que hay edema alveolar, ¿sí? El edema alveolar, como ya algo recordamos, siempre se aumenta por aumento de las presiones capilares, que va a linfa, de linfa va al alveolo, ¿sí? Em,
Entonces, si tenemos las presiones capilares aumentadas, o sea, del lado derecho, que nuestro paciente va a estar húmedo. Si está al lado izquierdo, va a estar seco. Si nuestro paciente tiene las presiones capilares disminuidas y no tiene baja perfusión, va a estar caliente y va a estar seco. O sea, como espero que estemos todos ahora en este momento. Este sería el estadio normal. Podemos tener nuestro paciente que no tiene baja perfusión, está caliente, pero tiene las presiones capilares aumentadas, está húmedo, ¿sí? Un ejemplo que siempre lo usamos mucho para ejemplificarlo y que se entienda bien es el famoso edema del grupo pulmón hipertensivo, ¿sí? Pacientes que tienen aumento brusco de la hipertensión no toleran esos cambios hemodinámicos y se genera edema alveolar, ¿sí? Es paciente que entra con un 200, 100 de TA y tiene edemas, perdón, tiene rales bilaterales hasta vértice, ¿sí? Estos pacientes se van a beneficiar sobre todo de vasodilatadores y de diuréticos. Después podemos tener nuestro paciente que tiene baja perfusión, va a estar frío, pero las presiones capilares no están aumentadas, va a estar seco, ¿sí? Realmente son los pacientes que vemos con depresión de volumen. El ejemplo típico sería, no sé, una herida de arma blanca que está sangrando, ¿sí? Estos pacientes obviamente se van a beneficiar de volumen sobre todo. Y este perfil, que creo que es el más complejo de todos, más que nada por el manejo y el tipo de paciente que suelen ser, que son lo que son, que tienen presiones capilares aumentadas y están en bajo gasto, tienen baja perfusión, ¿sí? Van a estar fríos y húmedos, ¿sí? Estos pacientes probablemente vamos a tener que usar inotrópicos, vasoactivos y diuréticos, ¿sí? Son los pacientes más complejos que nosotros vemos, que generalmente suelen tener ya antecedentes de cardiopatía coronaria o una miocardiopatía de la que fuere, y que vienen con síntomas de bajo gasto, ¿sí? Que hay acá un cuadrito que lo vamos a simplificar un poquito mejor. Partiendo de este algoritmo, podemos también orientarnos a ver qué decisiones vamos a tomar, ¿sí? Siempre valorar a la cabecera del paciente para identificar los perfiles hemodinámicos, ¿sí? Vamos a partir de si el paciente tiene o no congestión. Si tiene congestión, que es el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el paciente va a estar húmedo. Si no tiene congestión, va a estar seco, ¿sí? De ahí vamos a partir cómo está la perfusión arterial, ¿sí? Si es adecuada o no. Respecto a los húmedos, por ejemplo, si tiene una perfusión arterial que es adecuada, o sea que va a estar húmedo y caliente, generalmente la presión histórica va a ser normal o alta, ¿sí? Podemos evaluar dos tipos de perfiles, si es a predominio de hipertensión, ¿sí? Que vamos a mejorar con vasodilatador y diuréticos, o si es a predominio de la congestión, que va a mejorar con diuréticos, vasodilatadores o ultrafiltración en caso de que no mejore con los diuréticos o tenga cierta resistencia. Ahora, partimos de los secos. Perdón, presión arterial que no es adecuada y está húmedo, que es nuestro paciente más complejo, va a estar húmedo y frío. Ahí vamos a partir de acuerdo a la presión sistólica. Si la TA es menor a 90, vamos a tener que partir de un neotrópico, un vasopresor en casos resistentes, diuréticos, como se corrige la perfusión, y siempre considerar el soporte circulatorio mecánico si no responde a fármacos. La verdad que en mi experiencia en unidad coronaria, el soporte circulatorio mecánico no es una herramienta que tengamos disponible, así que lamentablemente muchas veces no la tenemos en cuenta. Si la TA está aceptable, mayor a 90, podemos plantear el uso de vasodilatadores en caso de que la presión nos dé o lo requiera, diuréticos y siempre considerar un nootrópico en caso de resistentes. Después partiendo del paciente seco, una presión arterial que está adecuada, o sea, el seco y caliente, va a estar compensado, así que este paciente más que nada que hacer un ajuste de tratamiento vía oral. Si lo tenemos seco y frío, que es el que está hipoperfundido e hipovolémico. Así que considera el aporte de líquidos y considerar un inotrópico si persiste la hipoperfusión. ¿Se entendió más o menos o es muy matete? Se cortó. Sí, no, no se Sí, cortó, hemos no se entendido. cortó. Sí, más. Bien. Nada, esto para mí sí es importante porque es algo que por ahí nosotros en nuestra práctica
lo usamos mucho hasta de manera instintiva, ¿sí? Eh, Algo que también usamos para evaluar la perfusión, por ejemplo, que parece una pavada, pero sí por ahí sucede mucho en época invernal, es los miembros fríos, ¿sí? A nivel distal. Hoy en día, por ejemplo, pacientes internados y la mayoría tienen los pies fríos y sin embargo no están en bajo gasto. Entonces, algunos médicos de planta lo que hacen por ahí evaluar la perfusión a nivel de las rodillas, que por ahí, ahí ya suelen estar tapados. Entonces, como un punto de partida es ese. Acá vemos otro cuadro, y más que nada que es importante eso para evidenciar la congestión, con, más que nada con la parte clínica, ¿sí? Para la congestión vamos a ver que tiene la PVC elevada, ortopnea, edema, hepatomegalia, ascitis, rales crepitantes, que a veces pues, no se ve tanto en crónicos, el tercer ruido y el reflujo hepatoyurar positivo. Y como evidencia de hipoperfusión, va a ser la hipotensión, extremidades frías, obnubilación, somnolencia, insuficiencia renal aguda y la falla multiorgánica. Creo que esto lo que nos da muchas herramientas, sobre todo, es que hasta ahora, para evaluar el perfil hemodinámico, no usamos ningún estudio complementario. O sea, no estamos dependiendo de nada más que la vista clínica, ¿sí? Y un tensiómetro a mano, y un saturómetro, y un examen clínico, ¿sí? Creo que esa es una ventaja que está buena, sobre todo por ahí que nada, el hospital público a veces nos obliga a no depender de estudios complementarios porque no los tenemos disponibles. Yo todo el año que estoy en la unidad coronaria nunca vi poner un Swan-Ganz, por ejemplo. Algo que usamos para reemplazarlo, obviamente, es el ecocardiograma, ¿sí? Que por ahí ahora vamos a hablar un poquito, que sí, es algo que nada, es una herramienta útil y súper importante, a menos conocer el manejo básico y qué herramienta y toda la información que nos puede brindar, ¿sí? Y sin necesidad de ser ecocardiografista con los cursos superiores que hay y demás. El ecocardio, entonces, es una extensión del examen clínico y constituye una herramienta de diagnóstico de primera línea para evaluación inicial del paciente en entornos agudos y críticos, permitiendo obtener la información hemodinámica de forma no invasiva que se precisa para el tratamiento de los pacientes críticos, ¿sí? Siempre es útil para valorar la etiología cardíaca, ¿sí? Más que nada si queremos asegurar que hay trastorno de la motilidad, si hay una válvula que haya aumentado en severidad o que es severa que no lo sabíamos de antes, o una rotura de una cuerda tendinosa por si tenemos un paciente con una sospecha de endocarditis y demás, evaluar un montón de cosas, ¿sí? Y lo que es interesante es que hay una correlación aceptable entre la medición con catéter por termodilución y un ecocardio, ¿sí? O sea, como que poco a poco hasta podemos llegar a plantear que está reemplazando el ecocardio a los métodos invasivos que por ahí son más fidedignos, pero bueno, el ecocardio le puede dar bastante similitud, ¿sí? ¿Para qué etiología nos puede servir? Insuficiencia cardíaca, para TEP, para un infarto agudo, miocardiopatías, taponamiento cardíaco, shock séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, insuficiencia valvular masiva, posquirúrgico de cirugía cardíaca, hipovolemia. ¿Qué nos va a permitir medir? Las medidas volumétricas, volumen sistólico, descarga sistólica, gasto cardíaco, presión de la arteria pulmonar, presión de la aurícula izquierda, presión definidas del ventrículo izquierdo, la función ventricular con la fracción de eyección y la asistencia vasculares, sistémicas y también pulmonares, ¿sí? Algo que por ahí justo hemos charlado mucho estos días, que obviamente por ahí justo viene pasado no se pudo hacer muy bien, pero obviamente este viernes lo podemos hacer o cualquier otro día, de calcular bien el BTI, ¿sí? Si bien por ahí con ese lo estuvimos haciendo el otro día. El BTI se va a interpretar como la longitud, la columna de sangre que pasa por el punto isonado en un latido, si se hace con el Doppler, con el pulsado. Los valores normales van a ser entre 18 y 23 centímetros. Y un valor menor a 12 puede indicar bajo gasto cardíaco y mala función ventricular. ¿Cómo se va a calcular el BTI, perdón? De la ventana apical, la ventana 5 cámaras, o sea, vamos a tener que bajar la cola para abrir la aorta, que se ve esta parte de acá, incursionar el tecladito y el mouse sobre todo de ahí, bien hacia sobre la válvula aórtica, hay un poquito apenas antes de que se vea el comienzo de las válvulas, y vamos a poner el modo tope continuo, tope pulsado, perdón. Y ahí nos va a dar la cuenta de poder sacar el BTI, que lo vamos a redondear desde el inicio hacia la punta
de toda esta parte de acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto también? Después, en otro eje, que va a ser el parasternal izquierdo, eje largo, vamos a ver el diámetro del tracto de salida ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para después sacar el área. Si yo sé cuánto sangre pasa por acá y tengo el área, puedo sacar el volumen, ¿sí? Puedo ver la descarga sistólica, cuánto volumen está mandando mi ventrículo en cada latido, ¿sí? Para sacar el diámetro, obviamente hay que dividir a la mitad, sacar el radio, y hacemos pi por radio al cuadrado y nos va a dar el área. Cuando tenemos eso, después igual los vamos a hacer en vivo con algún paciente o entre nosotros, así que no se hagan drama. Pero sí está bueno que pues, tengamos en cuenta la base teórica sobre todo. O sea, para sacar la escala sistólica vamos a calcular el área, el tracto del ventrículo izquierdo, por el BTI, ¿sí? Vamos a ver cuánto volumen va a estar liberando nuestro ventrículo. Y si queremos sacar el volumen minuto, hacemos la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Una vez que tenemos el volumen minuto, lo podemos dividir por el área de superficie corporal y vamos a tener el índice cardíaco, ¿sí? Que es justo lo que usábamos mucho con la primera diapositiva que vemos de los perfiles hemodinámicos, ¿sí? El gasto cardíaco que era de 2,2. De esta manera podemos tener un valor objetivo de algo que por ahí ya estamos premeditando, que lo vemos en la evaluación clínica inicial, ¿sí? Pero esto es la herramienta que nos da, ¿sí? Esta utilidad. Más que nada el paciente que es agudo, ¿sí? Así que una vez que ya por ahí tenemos el perfil hemodinámico de nuestro paciente, pudimos objetivar con el ecocardio, lo más importante es evaluar qué tratamiento le vamos a ofrecer, ¿sí? Más que nada, enfocándonos sobre todo el paciente que es el más dificultoso de todos, que es el que está en bajo gasto, está húmedo y frío, ¿sí? Sobre todo. Para evaluar lo que es el tratamiento diurético, ¿sí? Paciente con caraca aguda, hay que evaluar si el paciente venía con tratamiento diurético previo o no, ¿sí? Generalmente que se usa mucho la furosemida. Si el paciente no venía en tratamiento, generalmente sea entre 20 y 40 miligramos de furosemida endovenosa, y si venía con tratamiento, sea 1 a 2 veces la dosis oral con la furosemida endovenosa, o sea, le duplicamos la dosis que traía previamente. En base a eso, vamos a seguir evaluando la respuesta a la furosemida de nuestro paciente, ¿sí? Se puede utilizar una muestra aislada de orina posterior a las 2, a las 6 horas. Quiere decir que recibimos a nuestro paciente, sabemos en qué perfil hemodinámico está, le vamos a pasar diuréticos. Lamentablemente, lo ideal es colocar una sonda vesical. Nosotros tratamos de evitarlo por una cuestión de las infecciones asociadas a eso, que suceden bastante, pero muchas veces no nos deja otra opción. Colocamos la sonda vesical, la vaciamos, le damos el diurético y ahí empezamos a contar esa muestra que juntamos. Luego de 2 horas tomamos una muestra que hay de esa sonda, ¿sí? La verdad que esto de la muestra helada de sodio se puede pedir por guardia, incluso yo el domingo pedí una y nada, me sirvió parcialmente para hacer el manejo. Mucho lo que usamos nosotros es el volumen urinario, ¿sí? Cuántos mililitros está orinando por hora nuestro paciente. Más que nada porque es más fácil, no hay que sacar la muestra, no hay que bajar a la guardia, no hay que evaluarlo, pero obviamente siempre está bueno, en la medida que uno puede, utilizar todas las herramientas disponibles que tenemos para mejorar la calidad de atención, sobre todo. Nosotros generalmente en la unidad coronariana nos guiamos más que nada con cuántos minutos está orinando por hora nuestro paciente. Si orina más de 100 minutos hora, que sí estamos teniendo un buen ritmo diurético, ¿sí? Entonces, si un paciente está cumpliendo con estos criterios, repetimos las dosis similares cada 6 u 8 horas y después volvemos a repetir a ver si persiste con esa buena evolución. Si no cumple estos criterios, no tiene buen ritmo diurético, ni tampoco tenemos un buen sodio urinario, hay que duplicar la dosis endovenosa hasta la dosis máxima, que vamos a ver cuál es, hasta poder cumplir estos objetivos, ¿sí? Si lo sigue cumpliendo, listo, continuamos hasta que sea una descongestión completa, ¿sí? Vamos siempre a ser bastante agresivos.
y siempre controlando la funcional y los electrolíticos cada 24 horas, ¿sí? Más que nada las pérdidas de potasio que tenemos asociadas a la furosemia que pueden dar hipokalemias importantes. Si no cumple con estos criterios, hay que evaluar una terapia combinada de diuréticos, ¿sí? Para bloquear toda la nefrona, ¿sí? Aquí hay un esquema de por qué también pedimos el sodio urinario, más que nada por el mecanismo de acción que tiene la furosemida, ¿sí? Que va a inhibir el contrapoder de sodio, potasio y 2-cloro, o sea, va a eliminar sodio, potasio y 2-cloro. Como siempre sabemos que el agua sigue al sodio como la sombra, vamos a estar generando una eliminación de agua, sobre todo. Y también este esquema es interesante porque a veces también lo usamos para entender el concepto de qué otros fármacos tenemos disponibles para seguir bloqueando la nefrona, generar de cierta manera otro mecanismo de acción que nos ayuden a seguir eliminando agua, sobre todo cuando la furosemida no es efectiva, ¿sí? Por ejemplo, las tiacidas, ¿sí? Que actúan más que en el túbulo distal, el manitol, diuréticos osmóticos, niveles de anhidasa carbónica, como la acetazolamida, ¿sí? Nada, medicaciones que por ahí, eh, si bien por ahí nosotros la verdad es que no las tenemos muy presentes en el momento inicial agudo, sí en los días posteriores de internación, ¿sí? Por ahí no viene mucho al caso para ustedes. Lo que sí es interesante con la acetazolamida es que hay estudios que, si bien por ahí no están demostrados al 100%, son bolos iniciales con furosemida y acetazolamida que suelen tener mejor ritmo diurético que si no la recibieran, ¿sí? Pero bueno, todavía las guías no la han probado, no tienen una indicación per se, pero sí hay estudios que poco a poco van demostrando que tiene uso. Algo que también siempre sale la pregunta, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Bolo de furosemida o una bomba? La realidad es que no hay ningún estudio que haya demostrado una mejoría para un tipo de tratamiento del otro, sino más que nada según la experiencia de cada centro o la comodidad que tenga cada médico tratante. La verdad que es lo mismo usar una bomba de furo que usar la furosemida en bolo. Lo que sí hay un poco de evidencia que tampoco está demostrada al 100%, más que nada por la selección de los pacientes, es si se hace la bomba hipertónica, ¿sí? Con cloruro de sodio, y furosemida o la bomba de furo sin el hipertónico, ¿sí? Hay una cierta tendencia que con el hipertónico suelen tener mejor ritmo diurético, mejor evolución y menor días de internación. Pero bueno, todavía no está demostrado en las nuevas guías, así que por ahora, nada, no, nosotros no la estamos usando. Hubo un estudio que estaban haciendo los compañeros de residencia hace 4 o 5 años que nada, le estaba dando un poco a favor, pero nunca se continuó. Así que nada, por ahí algún día lo seguiremos. Acá hablando un poco, más que de los tipos de diuréticos que tenemos, el sitio de acción y la dosis de cada uno. ¿Sí? Esto más que nada lo dejo para que después lo tengamos como a mano sobre todo, ¿sí? Sí, llamativo, la dosis máxima podemos tener de furosemida, de 20 a 1 gramo, básicamente, ¿sí? Ahora sí, un poquito más que puede ser un poquito más engorroso, pero bueno, a veces es un poco entretenido, hablar de inotrópicos y los vasopresores, ¿sí? Tenemos la noradrenalina, que es un agente vasopresor inotrópico, que estimula receptores alfa y beta adrenérgicos y suele considerarse de primera línea debido a su mayor eficacia y seguridad en comparación con otros vasopresores en pacientes con shock cardiogénico, ¿sí? Nosotros generalmente la dosis máxima que usamos en el coronaria es 0,5 gamas. Ya cuando estamos llegando a esta dosis, generalmente si es necesario, la asociamos a otro vasopresor. La adrenalina, que es una catecolamina endógena, sintetizada por la membrana suprarrenal con potentes efectos agonistas alfa 1, beta 1 y beta 2. En dosis baja predominan los efectos beta, mientras que los alfa se evidencian en dosis elevadas, y su uso se asocia a un elevado riesgo de arritmias, y más que nada de trasístoles supraventriculares y extraventriculares. Acidosis metabólica, aumento de consumo miocárdico de oxígeno y de la mortalidad a corto plazo en comparación con otros vasopresores, ¿sí? Por ahí esta no es la más eh, recomendada, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero bueno, siempre se puede complementar en caso que con la noradrenalina no nos dé abasto. Y la vasopresina es un agente de segunda línea, el manejo del shock séptico, y la evidencia en insuficiencia cardíaca aguda. El shock cardiogénico es escasa, pero puede utilizarse en aquellos casos que tengan hipotensión arterial severa y vasoplejía refractaria asociada a otros vasopresores, ¿sí? La que por ahí la vi usar mucho, sobre todo, es en los pacientes con los postoperatorios de cirugía cardíaca con síndrome vasopléjico, sobre todo. Ahí sí, la verdad que lo he visto usar más seguido.
La dobutamina, ¿sí? Que es por ahí el fármaco que más usamos, sobre todo en el perfil hemodinámico de húmedo y frío, es un simpático mimético sintético catecolaminérgico que aumenta el nivel intracelular del AMP cíclico actuando a través de receptores beta 1, ¿sí? Produciendo un efecto inotrópico positivo y sobre los receptores beta 2 induce vasodilatación, ¿sí? Por eso siempre la consideramos como un inovasodilatador. Produce aumento significativo volumen minuto junto con una reducción de las resistencias vasculares sistémicas. En dosis elevadas, mayores de 10,15 miligramos kilo minuto, genera taquicardia, presentando un efecto proarrítmico. En dosis de 2,5 a 15 miligramos kilo minuto, aumenta tanto la contractilidad como volumen minuto en una forma sería dosis dependiente. Nosotros generalmente con la dobutamina tenemos cierta precaución, como ejemplo los pacientes que vienen con una hipotensión, ¿sí? Imaginemos el perfil que sería frío y húmedo, supongamos no, una TIA de 90 a 60. Por estos pacientes le agregamos noradrenalina al principio para mejorar una buena TA, porque sabemos que la dobutamina va a generar cierta vasodilatación y los va a hipotensar, ¿sí? Hasta después que se vayan acomodando y subiendo la dosis de la dobutamina generalmente mayor a 5,5 gamas, ¿sí? A veces hasta 10 gamas lo podemos llegar a subir, para así generar el efecto inotrópico, que es lo que vamos a estar buscando nosotros. Y la noradrenalina sería como un acompañante para que lo vaya tolerando, ¿sí? Después, poco a poco, cuando el paciente se va acomodando, vamos bajando la noradrenalina. Pero sí es una estrategia que lo usamos mucho en la unidad coronaria, ¿sí? La nora asociada con dobutamina. La milrinona, que es un derivado biperidínico que actúa a través de la inhibición de la enzima fosfodiesterasa 3, evita la degradación del AMP cíclico, activa la PKA, la proteína quinasa A, que aumenta el ingreso de calcio en la célula con el consiguiente aumento del inotropismo. Tiene efectos vasodilatadores sistémicos, coronarios y pulmonares, puede reducir la hipocardia BD y hacer descender las presiones y resistencias pulmonares. Es intravenoso entre 0,25 y 0,75 gamas kilo minuto. Más que nada por pacientes con alteraciones del ventrículo derecho, está más asociada el uso. La realidad es que yo en unidad coronaria no lo he visto usar mucho, a un solo paciente que recuerde y no mucho más. Levosimendan, que es un sensibilizador de calcio, tiene un cambio conformacional en la troponina C y produce prolongación sistólica de interacción actina-miosina, un efecto lucitrópico positivo, o sea, mejora la relajación sobre todo, y ocasiona la apertura de canales de potasio sensible a ATP, genera vasodilatación, y a nivel mitocondrial, un precondicionamiento isquémico y también cardioprotección. La guía más que nada hablan de la mirrenona y el levosimendan, sobre todo en pacientes que ya vienen usando beta-bloqueantes, ¿sí? Recordemos que estos dos no actúan a nivel beta, ¿sí? Uno es a nivel fosfodiesterasa 3 y otro es un sensibilizador al calcio. Las guías por ahí lo recomiendan en los pacientes que están utilizando a un beta-bloqueante. La realidad es que nosotros generalmente, por más que lo esté recibiendo, se lo suspendemos a beta-bloqueante y queda con la dobutamina, ¿sí? Y la dopamina es una catecolamina endógena, precursora de la nora, ¿sí? Y en baja dosis, inferiores a 3 gamas kilo minuto, actúa sobre receptores dopa D1 y D2, causa vasodilatación arterial, incluyendo arterias cerebrales, coronarias, esplánicas y renales. En dosis intermedias, que será entre 3 y 10 gamas kilo minuto, ahí genera efectos inotrópicos y cronotrópicos, más que nada actuando por receptores beta, y en dosis superiores a 10 gamas kilo minuto, ahí presenta efectos alfa, ¿sí? La dopa generalmente suele ser más proarrítmica que las otras, ¿sí? Más que nada por el efecto beta que tiene. Pero bueno, a veces también la solemos usar en pacientes que están con una bradicardia significativa, sobre todo, y ni hablar si es secundario o síndrome coronario agudo. La digoxina, que es un inhibidor de la bomba sodio-potasio en la membrana, permite el incremento intracelular del primero, y del sodio, que pueden cambiarse por calcio, elevando niveles citoplasmáticos de este mismo, y tiene un papel en la supresión de la activación neurohormonal en la cardiaca sistólica crónica, y se puede emplear como terapia a largo plazo. La verdad que la digoxina, la indicación por ahí que más la usamos nosotros, sería en las fibrilaciones auriculares de alta respuesta ventricular, ¿sí? Más que nada cuando queremos bajar
la frecuencia ventricular, que es la que nos estaría pues, descompensando al paciente. Después, la verdad que no tenemos tanto uso, si bien las últimas guías, incluso cada vez más estudios que la están volviendo a usar mucho más. Antes estaban bastante desuso, pero poco a poco se va utilizando de manera más común. Y el isoproterenol, que es un agonista sintético beta no selectivo, y más que nada tiene efectos inotrópicos, cronotrópicos y vasodilatadores, tanto pulmonares como sistémicos, además de un efecto broncodilatador, y más que nada usar el aumento de la frecuencia cardíaca en arritmias, ¿sí? Una medida temporal hasta la colocación de marcapasos, ¿sí? Más que nada el típico paciente que puede ir en bajo gasto, pero va a ser secundario un bloqueo AB completo, ¿sí? Que suelen hacer bastante. Suelen responder, sobre todo si es degenerativo, si es asociado a síndrome coronar agudo, por ahí más la dopamina, pero bueno, esa fue la indicación más formal del isoprote. Los vasodilatadores, más común de todos, es la NTG, la nitroglicerina. Tiene un efecto vasodilatador con reducción de la precarga, de erección en contexto de esa carga asociada a un síndrome coronar agudo, más que nada por la vasodilatación arterial que genera, más que nada de las arterias epicárdicas del corazón. La verdad que la bibliografía no dice que requiera colocación de la vía arterial, salvo en el caso de inestabilidad hemodinámica, y la infusión prolongada puede generar taquifilaxia, que es decir, con el tiempo, los días de usarse, tiene menor efecto, ¿sí? Ahí ya generalmente las vamos asociando con el tratamiento vía oral. Y el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial y venoso, que produce reducción de la precarga y la poscarga sistémica pulmonar, se titula de forma lenta y a este sí se recomienda el acceso arterial para la titulación y el monitoreo, sobre todo, ¿sí? Más potente que la NTG incluso. Acá es un cuadro como para tratar de resumir más que nada la dosis de cada uno, ¿sí? De la dopa, la dobuta, la milri y el oximendan como inotrópicos, la norepinefrina, epinefrina y la vasopresina, ¿sí? De cada cual, la NTG, nitroprusiato de sodio. Acá, por ejemplo, hablamos un poco de la dobuta, ¿sí? La dopamina también, y más o menos la dosis que se haría de bolo de cada una después de la infusión, más que nada de levosimendan y de la milrinona, ¿sí? De levosimendan siempre generalmente las ampollas suelen traer el cuadrito específico de cómo se hace, pues se hace dosis kilo y te especifica muy bien cuántos mililitros hay que dejarlo, que es un tratamiento de 24 horas. Se hace el bolo de levosimendan y después queda durante 24 horas nada más. Acá un cuadro más que nada para hablar un poco de la indicación, ¿sí? De los sinotrópicos, en qué cuadro clínico se podría aplicar. Por ejemplo, el soporte crítico, hipotensión arterial con hipoperfusión, soporte hasta la resolución de otra condición, resolución de congestión con hipoperfusión, con insuficiencia cardíaca aguda con bajo gasto cardíaco, resolución de congestión con daño de órgano blanco, ¿sí? Uso rutinario durante la insuficiencia cardíaca aguda, a pesar de que no tenga hipoperfusión, en el fallo del BD, ¿sí? Tanto por hipertensión pulmonar, por infarto, o trasplante y demás. Y a veces también hay pacientes que por ahí no están hospitalizados, pero sí pues hacen un tratamiento ambulatorio intermitente, y los pacientes que por ahí ya están en el estadio final, ¿sí? Están en cuenta de trasplante o ya cuidados paliativos. La verdad que de estos dudo que Maribel los haya usado. Después le preguntaré, pero no creo que lo estemos usando. O sea, la verdad que no lo usamos ni siquiera para pacientes internados nuestros, dudo que mucho menos para los ambulatorios. O en otro centro con mayor experiencia y mayor recursos, probablemente se use. Hablando un poco de la oxigenoterapia, asistencia ventilatoria, ¿sí? El tema del oxígeno siempre es todo un tema, porque siempre hay una tendencia ante la duda a colocar el oxígeno, ¿sí? Hay que colocar oxígeno solamente si la saturación por oxímetro es menor a 90 o tenemos una insuficiencia respiratoria que eso ya la constatamos por los gases arteriales, ¿sí? Si no, la verdad que no. Siempre el aumento excesivo de la presión parcial de oxígeno va a generar vasoconstricción sistémica, sobreproducción de los radicales libres, ¿sí? De oxígeno, reducción del gasto cardíaco, y en consecuencia empeora la insuficiencia cardíaca. La BNI, ¿sí? Que es un dispositivo que la verdad que nosotros usamos bastante, reduce la poscarga del BI, el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho e izquierdo y genera disminución de grado de disnea y la necesidad de intubación orotraqueal, ¿sí? Siempre está indicada en pacientes con trastornos respiratorios, una especie que estén taquipneicos, mayor a 25, y una saturación menor a 90%. Y acá serían las indicaciones que pues, sería 1C, siempre aplicar oxígeno cuando tenga saturación menor a 90 o insuficiencia respiratoria.
La ABNI, como hablábamos recién, y la intubación es recomendada para pacientes con insuficiencia respiratoria que no pueden recibir BNI o que hay fracaso de la misma. La verdad que este es un punto que nosotros hacemos muchas fallas, haciendo mea culpa. Dependemos mucho de la BNI, más que nada porque siempre le tenemos como cierto respeto, no sé si a la ventilación en sí, sino al posterior, a los cuidados posteriores, porque sabemos que son pacientes que son muy dificultosos de destetarlos del tubo y que también tienen una mortalidad muchísima mayor, ¿sí? Así que siempre por ahí. Realizamos intubaciones tardías, ¿sí? La verdad que eso es una realidad. Siempre evitamos la intubación, pero bueno, hacemos un abuso de la BNI, que a veces no ha dado buenos resultados, pero bueno. Así que ahora sí, por ir volviendo al caso, más o menos con este mareo que les hice, ¿qué conducta haríamos? Lo metemos al quirófano de una, colocamos una central, sonda vesical, tratamiento con diuréticos, evaluamos los inotrópicos en la intubación, lo estabilizamos y luego realizamos un procedimiento quirúrgico, colocamos la vía central, sonda vesical, tratamiento con diurético intravenoso, evaluamos requerimientos inotrópicos, BNI e intubación orotraqueal y manejo nuco, o solamente colocamos la sonda vesical, diuréticos vía oral, colocación de oxígeno por carnosal bajo flujo y diferir cirugía luego de la compensación. Recordemos por ahí, paciente no, entró a febril, no tenía blancos aumentados. Un poco medio que, si bien es inventado, traté de hacerlo más grosero. Por ahí sí hay algún marcador de laboratorio que podemos utilizar. Por ejemplo, si tenemos disponibilidad de una procalcitonina, por ejemplo, que es un buen marcador para evaluar sepsis, nos podría decir, bueno, probablemente esté bastante más séptico que otra cosa. O si tenemos un ProNP. Yo imagino en este paciente un ProNP vendría de al menos 10.000, ¿sí? Ustedes más o menos, ¿qué creen que podría ser la mejor opción? Si es que no se durmieron. Ah, sí. Como que me olvidé un poco los datos del paciente. Si querés te lo vuelvo rapidito. Tararán. Che, qué raro que se hizo, pensé que era más corto. Antecedentes tenías varios. Era diabético, insuficiencia en tipo 2 que usaba insulina, hipertenso, extabaquista. Tenía antecedentes cardiovasculares, tuvo una CRM previa con angioplastía también, tenía un ecocardio con fe severa. Vino con una infección de piel de partes blandas, que no había Sí, mejorado eso con el sí. antibiótico oral. Tenía ya unos signos para insuficiencia cardíaca, como el aumento de los miembros inferiores y una disnea en clase funcional 2-3. Estaba hipotenso cuando entró con 80-50, ¿sí? Tenía edema en miembros inferiores, que eran simétricos, godé de dos cruces. Si bien tenía la infección, también tenía el soporte con el foco mitral, que ya, bueno, lo vimos por el ecocardio. Tenía ocultación yugular, 1 en 3 en ese entonces, con orales escasos y basales. El Héctor, la verdad que no daba mucha información, más que nada porque tiene un bloqueo de rama izquierda. El laboratorio, una anemia discreta, blancos 8.500, medio normal, 20 normal, funcional normal. Ahí le colocan la vía periférica, le pasan 2 litros de fisio, ¿sí? De manera ininterrumpida, lo hemocultivan y le inician antibiótico empírico. Y ahí el paciente empieza con un deterioro marcado, ¿sí? Mayor dificultad respiratoria, disnea casi funcional 4, silla en reposo, con requerimiento de oxígeno, reales crepitantes bilaterales hasta campo medio, aumenta la inconsciencia yugular y con frialdad en los miembros inferiores. Ahí el paciente está hipotenso e incluso taquicárdico. Tenemos a quirófano de entrada. Iría por ahí. Y lo más probable es que sí, por ahí probablemente no pareciera que por ahí el cuadro sea la sepsis el problema en este momento de este paciente, ¿sí? No Probablemente sí tiene la polvo. infección entró con un cuadro de insuficiencia cardíaca que se agravó por el Por los uso 2 litros de oficio. de circulación fisiológica, ¿no? Así que si nos fuéramos al cuadrito,
¿sí? Que creo que es para mí lo más importante. Entraríamos en este perfil de paciente, en el que está frío y húmedo, ¿sí? Si bien él ya venía frío, no venía tan húmedo, por así decirlo, pero bueno, la infusión de líquido hizo que empeore su cuadro, ¿sí? Y como inotrópicos activos deberíamos usar cuáles piensa que sería una buena combinación. Mm. Totalmente, sería por ahí la ideal en este paciente, ¿sí? Eh, lo que sí es llamativo en las guías, que pues las guías más viejas, al menos de 2010, te dicen, sí, es más de primera línea este, más de primera el otro. Pero la última guía del 2023 dice que no hay tanta evidencia en que qué inotrópico es mejor que el otro, que depende mucho de la disponibilidad y los costos. La verdad que la Nora y la Dobuta son parecidas de lo más económico que tenemos y más disponibles tenemos en nuestro medio. Así que también un poco tengo el sesgo ese que hacemos un uso indiscriminado, ¿sí? Para que en el privado por ahí usa más milrinona, por ejemplo, que Dobuta. Pero bueno, la combinación de Nora y Dobuta suele ser una terapia interesante. Luego cimentar no es caro. Para terminar, que no había mucho más. Ah, así que nada, siempre como un recordatorio, siempre volver a la perfusión y la congestión de estos pacientes, más que nada para definir el perfil hemodinámico y en base a eso dirigir el tratamiento de la manera ideal. Así que nada. ¿Puedes poner Nada, la otra pregunta? ¿cómo? Poner la otra pregunta. Esta, los sinotópicos y los vasoactivos que deberíamos usar. Sí, la primera, la Esa, anterior, no era de Buta. Y la anterior era de esa. qué hacíamos. ¿Sí? Nada, lo ideal es colocar un acceso central, ¿sí? La sonda vesical, diuréticos endovenosos, evaluar qué requerimiento inotópico vamos a tener para nuestro paciente, la BNI, intubación orotraqueal y el manejo de unidad coronaria en primera medida. Después se evaluará, ¿no? Mm. De la infección. No, digo así que Bien. respecto al BTI, después podemos hacer de juntarnos otro día en otro momento. Yo no tengo un drama, nos sentamos en la UCO. La verdad que estuvimos jugando un poco con el eco del quirófano. No lo entiendo. No sé cuál es el botón específico para entrar en el menú para medir el BTI. Con el que tenemos nosotros es un poquito más sencillo en eso. Pero bueno, nada, después nos podemos sentar a verlos tranquilos para, al menos para, nada, para tenerlo un poco más sistematizado, ¿no? Por ahí en el momento de la urgencia, poder hacerlo lo más fácil y entendible posible. Sí, pues nos podemos sentar a chusmearlo. La realidad es que nosotros nunca vamos a medir, o sea, nosotros aprendemos porque hacemos el curso de eco y todo eso, pero nunca vamos a medir BTI en una urgencia, por ejemplo. O sea, simplemente hacemos como anestesiólogo, hacemos un análisis cualitativo nomás de lo que vemos, se contrae bien, se contrae mal, alguna pared no se contrae, las válvulas andan bien o mal y listo. O sea, nunca en una urgencia quirúrgica nos vamos a poner a medir el BTI porque no nos sirve para nada, básicamente. Está bueno saberlo y está bueno que lo sepan los chicos. No es muy difícil, tiene un botón ahí cuando pones el Doppler pulsado que te lo deja medirlo, te lo deja calcularlo. Pero la realidad es que sí, posta, a nosotros no nos sirve demasiado eso, ya ese tipo de mediciones. No, no, tal cual. Nosotros la verdad que también lo usamos en el momento que más o menos enfrías el cuadro. O sea, en el primer momento priorizás colocar la central y manejo de la parte respiratoria que otra cosa, y la teoría hemodinámica. Después te sentás tranquilo, ves el electro, ves el laboratorio y le haces todas las mediciones correspondientes, ¿eh? Tampoco es que le damos una. No es que nos enfocamos al 100%. Exactamente. Bueno, muy buena clase, Emilio. Bueno, acá toda la bibliografía más o menos correspondiente, y no mucho más.